muy buenas tardes a todos los que están conectados en este momento en la plataforma del YouTube por el canal Ciudad de Jehová TV. Te habla el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová. Hoy nuevamente día miércoles, donde estamos llevando a cabo el discipulado general catartizo. Catartizo, que tiene que ver con la palabra griega que se refiere a edificación. La idea de cada enseñanza de la palabra es que nosotros seamos edificados. Dice la palabra del Señor que los ministerios son para la edificación de los santos. Todo lo que nosotros hagamos como ministerio, yo como pastor, en este momento me muevo en la parte de maestro para poder enseñarle al pueblo los diferentes conocimientos que dan forma o que dan vida a la doctrina cristiana. Es necesario. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca del arrebatamiento, temas escatológicos de cómo va a suceder, cómo va a ser el arrebatamiento de el tiempo donde Jesús venga por la iglesia. Hemos aprendido rápidamente, para hacer un resumen, hemos aprendido que el arrebatamiento es inminente porque el Señor necesita llevarse a la iglesia antes que los juicios sean desatados en la tierra, y mayor aún antes de que se levante el anticristo. En las próximas semanas estaremos hablando un poco del anticristo, pero hoy voy a estar hablando acerca de una realidad inminente. Más, dice la palabra del Señor que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando empezamos a estudiar a partir del verso 16, empezamos a entender que cómo va a ser el arrebatamiento. Dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero, y me habla la escritura de que pueden haber dos posibilidades a través de las cuales nosotros seamos participantes de la, vamos a llamarlo, de la bendición de estar con el Señor. Puede ser que estemos vivos y el arrebatamiento sea en este tiempo, y la iglesia será arrebatada, seremos arrebatados y no experimentaremos lo que se llama o lo que se conoce como la muerte física. Pero hay personas que por la edad o por la voluntad de Dios tendrán que partir físicamente. Entonces, sea que Cristo venga por nosotros, o sea que nosotros partamos primero antes de su venida, es importante lo que hoy vamos a conocer. Yo voy a estar hablando acerca del lugar de los muertos. ¿Dónde va toda persona luego que muere? Es un tema muy importante, porque hoy en día se levanta el enemigo a especular a través de tantas posiciones de la reencarnación, que si la gente reencarna, que si la gente en otra vida, o que no, el que muere queda al lado de los familiares, y ese familiar tiene la potestad de ayudarnos a nosotros. Tantas posiciones que el enemigo se levanta hoy en día. A veces pensamos que una persona que se muere está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, o es el ángel que nos está cuidando. O sea, son muchas posiciones. A veces piensan que hay personas que mueren y cuando mueren quedan vagando, quedan como almas en pena, tantas cosas, y que hay que hacer un procedimiento para que ellos vayan a obtener descanso. Hoy no vamos a hablar de las posiciones erradas del mundo. Hoy vamos a hablar lo que dice la palabra del Señor con respecto a la muerte de los santos, de las personas. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿O qué sucede después que la persona muere? Y esté atento, porque este tema le va a bendecir. ¿Sabe qué? Es importante primeramente entender por qué morimos. Es importante eso. Es importante saber por qué morimos. Si vamos a entender hoy qué sucede cuando una persona muere, tenemos que primeramente conocer por qué morimos. Primeramente tenemos que comprender que el ser humano está destinado, o está, si vamos a la palabra, es destinado a morir en esta tierra. Todo ser humano que nace tiene que morir. ¿Por qué tiene que morir? Sencillamente por el pecado. Cuando hablamos de pecado, hablamos de desobediencia y rebelión. Si nos vamos al libro de Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis ciertamente morirás. Y como usted se sabe la historia, Eva comió, le dio a comer al esposo, Adán, por causa del pecado. Porque cuando hablamos del pecado de Adán y de Eva, tenemos que entender que no, la gente dice, no, porque Adán y Eva pecó. Pero ese pecado tenía el fundamento de la desobediencia, porque Dios le dio una orden, no comerás, y de la rebelión. Rebelión es todo lo que se voltea, todo lo que se opone a la voluntad, o todo lo que resiste la voluntad del Señor. Entonces ellos cayeron en pecado, que en pocas palabras es desobediencia y rebelión, y fueron los pecados que Satanás cometió, o en aquel tiempo llamado querubín protector, Luzbel, para que él hoy fuese la representación viva del mal y de la muerte. Entonces, ¿por qué morimos? ¿Por qué las personas tienen que morir? Sencillamente por el pecado. Por el pecado, porque el hombre no fue creado por Dios para la muerte, fue creado en la naturaleza de Dios. Dice la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Quiere decir que cuando Él creó a Adán tenía la semejanza, pero tenía también esa virtud de Dios, de la inmortalidad. Todo esto se pierde por causa del pecado. Por eso es que hoy en día todos mueren. Hay personas que dicen, no, que se meten en una cápsula criogénica, que comen saludable. Usted puede comer saludable, hacer ejercicio, todo lo que usted quiera, pero en algún momento, si Cristo no ha venido, usted y yo vamos a morir. El problema no es ese. El problema no es la muerte, porque yo le enseñaba en clases anteriores que la muerte de los santos es como quedarse dormido. ¿Cuántos han llegado a un momento de su vida a su casa y están tan cansados que medio se recuestan en la cama y quedan totalmente dormidos y no se dan cuenta hasta que se vuelven a levantar? Bueno, así será la muerte de los santos, de los que hemos creído. El día que te llegue la muerte, ese día será como que te quedaste dormido y solamente vas a volver a despertar cuando escuches, como dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, una voz de mando, una voz de arcángel y una trompeta de Dios. Esa va a ser la voz que nos va a levantar a todos los que hayamos muerto o a todos los que quedemos acá y seamos arrebatados. Entonces es importante entender esto. Ahora comprendamos la composición del ser humano. ¿Cuál es la composición del ser humano? Porque de entender la composición del ser humano, usted va a comprender por qué es la muerte y qué sucede después de la muerte. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo enseña la composición del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. La composición, pero en esencia, escuche, en esencia, nosotros somos un alma. Y ya yo se lo voy a enseñar. Tenemos que entender esto, porque la venida de Cristo está cerca. Sea que nosotros vayamos con Él, o sea que partamos antes, tenemos que entender cuál es la composición del ser humano para poder comprender qué va a suceder con nosotros y cómo nosotros vamos a esperar esa resurrección. Entonces tenemos el cuerpo. Dios hizo un cuerpo. El cuerpo viene siendo el templo. Nosotros, al igual que Dios, atienda esto, somos una entidad que está compuesta por tres estructuras. Cuando nosotros hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres que conforman uno. ¿Cuántos entienden eso? Ahora nosotros como creación somos tres conformando el ser humano, pero en esencia somos uno, que somos esa alma. El Padre, y si lo vemos desde el punto de vista como lo estoy planteando acá, nosotros vemos que el Padre es el que crea todo lo que es materia. El cuerpo es materia. Entonces pudiéramos decir que el Padre en el cuerpo, el Hijo viene por el alma, nosotros somos alma,
y el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu. Entonces, sí podemos ver cómo esa creación o esa composición de Dios también está reflejado en nosotros como personas. ¿Cuántos me entienden hasta acá? Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros nacemos, cuando una persona nace, esa persona nace en cuerpo, o sea, tiene un cuerpo, un templo, nace con un alma, porque el alma, usted es un alma, usted no es cuerpo, y yo se lo voy a demostrar. Usted nace con un alma, que es lo que el Señor sopla, ese aliento de vida, y sopló aliento de vida. Cuando sopló aliento de vida es el alma que le dio vida a un cuerpo. Usted está vivo porque su alma está dentro de su cuerpo. Ahora, cuando el ser humano, después de la caída de Adán, todo ser humano que nace en cuerpo, o sea, nace el alma dentro de un cuerpo, pero con un espíritu dormido o muerto, vamos a llamarlo. Entonces nosotros nacemos vivos físicamente, con un alma dentro de nosotros, pero con un espíritu muerto. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que de las tres composiciones, nosotros nacemos con dos, o sea, nacemos con dos de tres, ¿cierto? Espíritu, alma, cuerpo. Nacemos con un cuerpo, en un alma, pero con un espíritu muerto, no está el espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros a través de reconocer a Jesús, Él vivifica nuestro espíritu. Toda persona que esté allá afuera, toda persona que nos está viendo por acá, si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor, tú tienes un cuerpo y tienes un alma, pero con un espíritu muerto. Tienes que nacer. Por eso que la palabra dice nacer de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, no nace del alma, nace del espíritu. Por eso es que hay gente que malentiende y cree que porque nació de nuevo, porque aceptó a Jesús, va a dejar el cigarro, va a dejar la borrachera, va a dejar la fornicación, va a dejar la masturbación. No puede dejar el pecado, porque el pecado no se aloja en el espíritu, el pecado se aloja en el alma. Entonces, cuando usted nace del espíritu. Quiere decir que ahora tienes vida en el espíritu, pero tienes que luchar a partir de ese día con tu alma, con doblegar los deseos de la carne. Lo hemos estudiado acá y yo sé que usted lo sabe, y los líderes de la casa también tienen que saber eso. Pero ¿sabe qué? Hay un dato curioso. Hay un dato curioso. De las tres composiciones del ser humano, nosotros nacemos en cuerpo, en alma, con un espíritu, o sea, 3 de 2. Y si usted divide en una cuenta matemática 2 entre 3, o sea, nacemos con 2 de 3, 2 de las 3, porque la tercera es el espíritu que está muerto. Cuando venimos a esta tierra, nacemos con 2 de 3. Si usted divide 2 entre 3, da 0.666. Y eso es algo tremendo, porque el libro de Apocalipsis capítulo 13 verso 18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La gente tiene un dilema con el 666, pero si usted se pone a ver, el número 666 como tal no tiene ninguna connotación diabólica. El ser humano, que es el número 6 en la numerología bíblica, significa número de hombre. ¿Por qué número de hombre? Porque cuando usted se va a la creación, el hombre fue creado al 6º día. Dios crea al hombre al 6º día. Primero crea los cielos, crea la tierra, le crea un hábitat. Al 6º día Él crea al hombre. Ahora, 666 me habla de 3 veces 6. O sea, me habla de una conformación. Y también el número 6 significa, además de ser número de hombre, el número 6 significa imperfección o algo que no está completo. Entonces, 666 significa 3 veces imperfecto, número de hombre. El número 666, en pocas palabras, refleja la debilidad del hombre, la mortalidad del hombre, la limitación del hombre. ¿Cuánto me están entendiendo? Si el Señor es 3 veces santo, el hombre es 3 veces imperfecto.
Por eso es que no podemos confiar en nuestra naturaleza humana, porque ya de nacimiento tenemos un código derrotado. Por eso es que es necesario vivificarnos en el Espíritu para poder salir de una estructura de muerte en la que viene caminando el hombre y pasar de muerte a vida a través del sacrificio de Jesús. ¿Cuántos entienden esta palabra? Entonces ya podemos comprender que desde que nacemos ya venimos con una naturaleza imperfecta, caída. Usted podrá, como se lo dije, ser el fitness más fitness de todos los fitness, pero te vas a morir un día. ¿Cuánto están acá? Tiene que pasar, porque ya hay una caída. El hombre tiene que morir. Ahora, como la realidad más grande es que todo ser humano tiene que morir, por eso es que nosotros vemos el maravilloso plan de salvación. Si usted que me está viendo, usted todavía sigue practicando pecado, usted conoce la palabra, pero usted sigue practicando el pecado del mundo, usted hoy tiene que salir de ese diseño, porque si la muerte te agarra en esa condición, la Biblia es clara y vamos a entenderlo hoy a través de la palabra. Cuando nosotros morimos, ¿cuándo se dice que una persona muere? ¿Cuándo se dice que una persona muere? Médicamente, cuando ya no tiene signos vitales, el corazón no late, se dice que la persona está muerta. Pero la palabra del Señor especifica cuando, o da la especificación en el momento cuando una persona muere. Génesis 35, 18 dice, Génesis 35, 18 dice, y aconteció que al salírsele el alma del cuerpo murió. Dice Génesis 35, 18, y aconteció que al salírseles el alma del cuerpo, hay una muerte. Mire, ¿y sabe qué es lo tremendo? Hay estudios científicos que dicen, esto lo han hecho médicos y científicos, lo han hecho, le toman el peso corporal a una persona estando viva, convaleciente, inmediatamente que la persona muere le vuelven a tomar el peso y pesa menos. Han llegado a esa determinación. ¿Por qué pasa eso? Porque el alma tiene un peso. El alma es usted. El alma no es un hálito que está ahí, no, invisible, no. Usted en esencia es un alma que para poder vivir en esta tierra tiene que estar dentro de un cuerpo. No sé si usted me está entendiendo acá. Entonces, ¿cuándo se dice que un hombre muere? Cuando el alma sale del cuerpo. Si el alma sale del cuerpo, el alma no puede o no fue creada. Usted no fue creado para vivir fuera de un cuerpo, porque ese espíritu, el alma es espiritual. Por eso nosotros vemos que los demonios necesitan un cuerpo para habitar. Para que un demonio pueda estar en la tierra, él no puede estar moviéndose necesariamente para poder obrar en esta tierra, para poder mover este libro, esta Biblia y ponerla acá, necesita materia. Usted para poder hacer algo en esta tierra necesita materia, su cuerpo es materia. Por eso el alma tiene que estar en el cuerpo. Entonces, entendamos algo, son tres estructuras: cuerpo, alma y espíritu, entendiendo que usted en esencia y yo en esencia somos alma. Usted no es cuerpo. Maquíllese, póngase bella, vaya para el gimnasio, póngase cuadrado, bonito, bello, vístase, pero usted no es eso. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 3, 16. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano y por qué el mundo vive como si nunca se fuera a morir? La gente cree, la gente nada más que se acuerda de la muerte en los velorios, más nada. Ahí cuando usted se acuerda que algún día se va a morir. Pero los afanes del mundo le hacen a la gente creer que usted tiene que vivir solamente para sus metas personales y no prepararse para una eternidad. Entonces entienda esto: somos un alma
Mire lo que pasa con el cuerpo. Usted no es cuerpo por esta razón. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, escuche, el cuerpo fue creado del polvo de la tierra. Si usted fuese cuerpo, usted, la arena, el polvo, usted es un polvo ahí. Ya hay. Que se mueve para allá porque el viento echó para allá. Usted no es eso. Usted es un alma. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó del barro, tomó barro y lo creó. Pero ese cuerpo no estuvo vivo hasta que el Señor no sopló aliento de vida en él. Y dice, y entró el aliento del Señor, el aliento de vida. Y fue el hombre un ser humano. O sea, ahí fue donde nosotros verdaderamente podemos decir somos, cuando el Señor sopló. ¿Cuántos entienden eso? Ahora la segunda parte es espíritu. Pero mire que me llama la atención cuando usted lee en Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, donde habla acerca de la composición del ser humano. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, o sea, usted es un ser compuesto. ¿Cómo está compuesto? Cuerpo, ¿verdad? Dice espíritu. Pero note que la palabra espíritu está escrita con E pequeña, no con E mayúscula. Cuando usted en la Biblia, usted lee espíritu con E pequeña, se habla o se refiere al espíritu del hombre. Cuando usted lee en la Biblia espíritu con E grande, se refiere al Espíritu Santo del Señor. Entonces, cuando usted lee la palabra, usted tiene que tener en consideración esto, porque pudiera estar dándole atributos al espíritu del hombre que no son atributos del hombre, sino que son atributos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver ahora espíritu con E pequeña. Dice, ¿qué pasa cuando uno muere? Dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés capítulo 12 verso 7, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Quiere decir entonces que cuando una persona muere, el cuerpo es enterrado, lo velan, lo lloran en el cementerio. El espíritu inmediatamente va al Padre, inmediatamente, sin dudarlo. El espíritu va al Padre. Ahora, si el cuerpo está en la tierra y el espíritu va al Padre, queda el alma. Tú y yo somos esa alma. Esa alma es la que va a ser condenada o va a vivir por la eternidad con el Señor. ¿Cuántos entienden eso? El alma, luego de la muerte, cuando el alma sale, el alma tiene dos destinos, hermano. Y tenemos que pararnos firmes en estas posiciones, contraposiciones orientales, que hablan acerca de la reencarnación, que hablan acerca de que, y de hecho lo vemos también en las costumbres y tradiciones de muchas culturas, donde se cree que la persona la meten en una especie de cofre y tiene la habilidad de poder hablar. Se cree que ella nos visita de tiempo en tiempo. Se cree que si mi mamá murió, ella está por ahí dando vueltas y ella me escucha. Y cuando yo tengo un problema, le digo: abuelita, intercede por mí, abuelita. Yo tengo un ángel del cielo que me cuida. Míreme para acá. Eso es falso. Falso. Solamente hay dos destinos para el alma. Por eso nosotros, ¿sabe que tuve la oportunidad de publicar recientemente una imagen que me llamó muchísimo la atención? Karl Marx, el que creó y fundamentó el marxismo, como era un hombre, el marxismo, y de ahí donde vienen todas las corrientes, vamos a llamar comunistas y socialistas, que han hecho tanto daño al mundo. Escuchen, él dice, tomado obviamente por un espíritu anticristo, que la religión es el opio
de los pueblos. O sea, el opio es una droga que mantiene a la persona así, como alucinando, como dormido. Y hay una posición de un hombre que me gustó mucho y la tuve que publicar, porque dijo: el opio no es, la religión no es el opio de los pueblos. El opio de los pueblos es la mentira que el diablo le ha hecho creer al mundo entero, que después de la muerte no hay condenación. Ese es el opio más grande, porque la gente camina creyendo que no, que después que el alma sale del cuerpo, hermano, lo grave no es que tu alma salga del cuerpo. Lo grave es el destino de tu alma según la Biblia. Si no hubiese un destino de condenación, sino, como lo dicen posiciones como los testigos de Jehová, que ellos dicen que no hay infierno, entonces ¿para qué vino Jesús a hacer su obra? Tiene que haber un destino. Entonces, los dos destinos del alma son: o en la presencia del Señor eternamente, o apartados en el lugar de tormento eternamente. Yo quiero en esta hora enseñarle a usted la posición, primero, la posición de lo que es el alma de una persona cuando parte de esta tierra, apartado de la verdad del Evangelio, dándole la espalda a Jesús, viviendo conforme a sus propios deseos, viviendo diciendo: lo que predican en las iglesias no es verdad, yo puedo vivir mi vida porque mi vida es una sola y yo tengo que vivirla, y tantas posiciones que hoy en día existen. Aquí en la palabra del Señor habla acerca de qué sucede o qué le sucedió a dos hombres después de la muerte. Miren, muchas personas dicen que la historia del rico y Lázaro, la historia del rico y Lázaro, era una historia ficticia, porque el enemigo siempre va a quitarle la credibilidad a aquello que lamentablemente es importante para la salvación del mundo. ¿Qué quiere el diablo? ¿Qué quiere el anticristo? Porque todo este trabajo que estamos viviendo, donde nosotros vemos que la gente no le da importancia a la muerte, como se lo dije, la gente nada más que se acuerda de la muerte cuando va a un velorio, cuando se le muere un compadre, cuando se le muere un familiar. Ay, sí, ay, tan bueno que él era, ay, Dios mío, ay. Y entonces empiezan a vivir una vida apartado de la realidad de la muerte. La iglesia, nosotros tenemos que saber cuál es el destino y cuál es la verdadera realidad de la muerte, tanto para que no guardemos como para que la prediquemos a otros. Yo voy a leer, y le pido por favor que me preste atención, porque voy a leer varios textos o varios versículos, pero quiero que vayamos en la historia. Libro de Lucas, capítulo 16, verso 19. Voy a leerlo hasta el verso 24, pero le voy a ir enseñando algunas cosas que nos van a hacer entender cómo es la vida cuando el alma sale del cuerpo. Escucha acá, porque le voy a hablar dos posiciones. Escucha lo que dice acá la palabra del Señor. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, dice la palabra del Señor, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, atienda esto, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Escuche, estas palabras son fuertes. ¿Por qué? Porque estas palabras describen la realidad del infierno. ¿Qué pasó acá? Antes de explicarles esto, yo les quiero invitar, y creo que vamos a tener que hacer una segunda parte explicando, pero usted puede ir al canal de Telegram, Pastor Leomar García Oficial, y hay una prédica que yo di hace varios meses atrás que se llama El lugar de los perdidos. En esa prédica yo expliqué, y en esa enseñanza yo expliqué, y es algo que le voy a hablar acá rapidito, que los dos destinos del Señor, o sea, del alma cuando salía, el infierno, no era lo mismo antes de Cristo que después de Cristo. Lo que nosotros conocemos como infierno, que es la palabra que ahí usa como Hades. Hades es la palabra griega, Seol es la palabra hebrea para referirse al lugar de tormento. Entonces, aquí hay una historia de dos personas. Uno era un rico, otro era un pobre. El pobre se sentaba todos los días ahí para comerse la migaja del amo, del hombre rico. Pero dice la Escritura que tanto el rico como el pobre murió, porque esa es la realidad de todo ser humano. Ahí se cumple la realidad. Pero mire lo que dice la palabra. Aquí empezamos a analizar. Dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, ansiaba saciarse de la migaja que caía de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22, aquí está la clave. Miren, dice: aconteció que el rico que murió, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Wow, eso es tremendo. Miren, la muerte de un cristiano, la muerte de un hombre y de una mujer que haya creído en Jesús en vida, que se haya arrepentido, que haya cortado toda contaminación, escúcheme, no es igual que la muerte de uno que muere sin Cristo. Es más, los que han tenido la oportunidad de ir, escuchen, los que han tenido la oportunidad de ir a un velorio y ver una persona que parte con Cristo y parte sin Cristo, han podido coincidir con lo que yo le digo acá. Una persona que parte con Cristo pareciera que estuviese dormida. Yo he visto personas en los ataúdes que cuando usted le ve la cara, hermano, es cara de terror. Porque si a los hijos de Dios, cuando mueren, los vienen a buscar ángeles, a los que no son hijos de Dios, no los vienen a buscar ángeles, los vienen a buscar demonios. Y esto es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque después que ya somos alma, ya pertenecemos a aquel al cual le rendimos toda la vida. Si usted le rindió la vida a Jesús, usted va a tomar y a ser tomado por ángeles. Si usted le rindió la vida al pecado, a la desobediencia, usted va a ser tomado por demonios. Sencillamente, no quiero meterle miedo aquí a nadie, pero estoy hablando una verdad que tiene que ser sabida. Entonces dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Ahora, ¿por qué nosotros entendemos que esta historia es real y no es ficción o no es una parábola? Porque en una historia que no sea real o en una parábola, jamás, aprendan esto, y los pastores y ministros de esta casa, jamás se va a nombrar o se va a pronunciar un nombre de una persona que existió. Si eso fuese mentira o fuese una parábola o una historia, no se hablara del padre Abraham. Entonces ahí dice que el rico, cuando estaba, dice la Escritura, dice, el pobre fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham era lo que se conocía en aquel tiempo como el paraíso. Usted se recuerda cuando Jesús está en la cruz del Calvario y tiene dos ladrones, y uno le dice, bájate de la cruz y nos bajas a nosotros si eres el Hijo de Dios. El otro le dice, cállate porque nosotros nos merecemos estar acá. Y este hombre, qué mal ha hecho. Y él le reconoció y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino, en donde estés en el paraíso. Y el Señor le dice,
de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? El paraíso era el quedaba ubicado antes que Cristo muriera, quedaba ubicado en la parte central de la tierra. O sea, en pocas palabras, en el lugar completo donde estaba el Seol. La palabra Seol es la misma palabra Hades. Seol es hebreo. Hades es griego. De hecho, hay una potestad griega que se llama Hades. Significa lugar de tormento o infierno. Entonces, anteriormente, antes que Cristo muriera, el Hades o el lugar de tormento quedaba en el mismo lugar que el paraíso. Lo único que lo dividía era una montaña muy grande, porque aquí lo podemos ver. Dice que el padre, el rico fue llevado, dice la escritura que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Me llama la atención que al rico le dice murió y fue sepultado, pero inmediatamente a Lázaro le dice que él fue llevado al seno de Abraham. Entonces dice, y en el Hades, la palabra Hades es la palabra griega para referirse a infierno o al lugar de tormentos. Dice, y en el Hades, o sea, el rico en el Hades, dice, alzó sus ojos. O sea, él estaba atormentado, y él dice, de repente alzó los ojos y miró hacia arriba, y alzó y vio, y dice que cuando alzó sus ojos, dice, estando en tormento. Entonces aquí me habla de que el lugar de tormentos, el infierno, ya es un lugar donde el alma va a ser atormentada inmediatamente. Yo quiero que tengamos presente esta enseñanza. El infierno existe. Los testigos de Jehová dicen que no existe. Cuidado, no le crea al diablo, porque el diablo quiere que nosotros no veamos esta realidad, sino que la veamos con trapito de agua tibia. Dice, estando en tormento, vio de lejos a Abraham. O sea, él pudo reconocer a Abraham. O sea, que eso es una historia verídica. Y lo reconoció. Y a Lázaro que estaba en su seno. Entonces dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. Mire, él conocía que Abraham era el padre de la fe desde los tiempos hebreos, el patriarca, el primer patriarca que el Señor levantó para levantar a través de la descendencia de Isaac y de Jacob, las 12 tribus de Israel, y lo que hoy conforma a la nación de Israel, y lo que hoy conforma la mayor parte o toda la parte del pueblo que habita la tierra. Entonces mira lo que dice acá, dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Imagínense eso. En vida, el rico ni quería hablar con Lázaro, porque Lázaro me imagino que tenía las manos llenas de barro, de sucio, de llaga. Y en ese lugar estaba tan atormentado el rico que le dijo, no me importa cómo están las manos de ese hombre, dígale que las meta en agua y que con la punta de su dedo la ponga en mi lengua. Dice, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué entiende esto? Que cuando una persona parte y va al Seol o va al infierno, esa persona inmediatamente, escuche, inmediatamente va al lugar de tormento. No va a dormir, va al lugar de tormento, va a ser atormentado. Una persona que muere en pecado, en mentira, en homosexualismo, en prostitución, en fornicación, en lo que usted quiere. Una persona que se le predicó la palabra y esa persona, ay sí, y mañana, Dios es bueno. Y en ese juego, perdió su vida, salió su alma. Porque cuando el alma sale usted no se da cuenta, sino cuando ya el alma salió. Entonces, ahí lamentablemente, entonces dice en el verso 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vuelve a decir que en el lugar del infierno hay tormento, y en el lugar donde está, vamos a llamarlo el paraíso, hay consuelo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el verso 26, además de todo, aquí está una clave tremenda para ejemplificarle esto. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar.
Esto me enseña a mí que antes que Cristo muriera, escuche, antes de Cristo morir, toda persona que moría, si moría en pecado, iba al Seol, y si moría dándole o dando gracias vamos a llamar, en una vida de rectitud, porque para aquel tiempo no había Jesús muerto y resucitado. Si la persona tenía una vida buena y había sido bueno, él podía heredar, estar allá en el paraíso, en lo que se conoce como el seno de Abraham. Luego que Cristo muere, escuche, luego que Cristo muere, las cosas cambian. La muerte de Cristo cambió todo. La muerte de Cristo fue tan poderosa. Por eso es que cuando nosotros invocamos el poder de la resurrección, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, ese nombre tiene tanto poder, porque es que la muerte y resurrección de Cristo sencillamente tiene tanto poder que primero partió la mitad, partió los tiempos, y la humanidad la partió por la mitad, antes de Cristo y después de Cristo. Ateos, científicos, estudiosos y toda persona de letra y de ciencia, para poder referirse a los tiempos, siempre quiéralo o no lo quiera, tiene que decir antes de Cristo o después de Cristo. Personas que creen en la evolución, antes de Cristo y después de Cristo. Esto fue tan tremendo que cuando Cristo muere, dice el libro de Efesios, Él desciende a las partes más bajas de la tierra. ¿Para qué Él descendió a la parte más baja de la tierra? Porque Él tenía que ir al Hades, donde estaba también el paraíso. Y estando en ese lugar, dice que le quitó el poder al enemigo y se llevó cautiva la cautividad. Y dice que dio dones a los hombres. Cuando Cristo muere, Él va al Seol y predica a todos los que murieron, dándoles la oportunidad. Porque después que Cristo resucita, hay una división entre el paraíso y el Hades. Ahora el paraíso y el Hades queda en la parte interna de la tierra, y ahora el paraíso pasa al cielo. ¿Usted me está entendiendo acá? Pasa allá. Ahora todos nosotros vamos por eso es que se dice, y estaremos con Él en el cielo. ¿Por qué? Porque ahora el lugar donde van los santos no es como en los tiempos de Lázaro y el rico. Ahora es donde está Jesús. Por eso la palabra del Señor dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso dice la Escritura. Tenemos que prepararnos para eso. Entonces, ¿cómo o qué sucede cuando el hombre que conoce la palabra, el hombre que reconoce a Jesús, que se arrepiente, que trata de llevar una vida agradando al Señor? Esa persona, hermano, no va a quedar. Por eso es que es tan tremendo el daño y el mal que le hace la Iglesia Católica, y lo sigo diciendo. Yo denuncio, y la Iglesia tiene que denunciar. La Iglesia Católica hace un mal. José Gregorio Hernández, un hombre no tiene potestad para hacer milagros, porque el hombre después que muere pasa a una condición de dormir o de ser atormentado en el infierno. Una de dos. María no tiene conciencia. María fue una mujer buena. María está durmiendo y descansando allá en el paraíso, esperando la resurrección. A María usted le puede gritar acá en la tierra, Santa María, Madre de Dios, ella no te va a escuchar, porque su alma salió del cuerpo y está durmiendo. María solamente va a oír la voz de su hijo, o la voz, ya no de su hijo, sino de Dios, cuando la levante. Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice la Escritura, que dará una orden. Ahí los muertos en Cristo resucitarán. María está durmiendo, Gregorio está durmiendo, todos los santos, todos, absolutamente todos los hombres buenos que la Iglesia Católica coloca como santos y hace lo que sea, mire, todos esos están durmiendo, si es que partieron con el Señor, porque no es de ser obras buenas. La mayoría de los santos que la Iglesia Católica venera y coloca para ser beatificados fueron hombres de buenas acciones, y nosotros hemos aprendido en este catartizo que nadie es salvo por obras,
sino por gracia, a través de la fe. Por gracia sois salvos a través de la fe. Por obras nadie puede tener el poder sobrenatural que el Hijo de Jesús tuvo. Y eso tenemos que enseñarlo. Si tu abuelita murió, si tu mamá murió, está descansando. No te va a oír. No pueden oír. Los muertos no oyen. Ya si el muerto partió con Cristo, está en un sueño profundo. Si la persona murió y está en el infierno, dice la Biblia que desde ya está siendo atormentado. Y para finalizar, dice la Escritura que cuando Cristo venga en 1 Tesalonicenses, lo voy a poner el fundamento para culminar este estudio en este día. Dice la palabra del Señor que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso me dice a mí que, escuche, que nosotros vamos a ser resucitados o vamos a ser arrebatados. Nos vamos a despertar cuando Él le diga, o vamos a ser arrebatados estando acá en la tierra. Ahora, ya sabemos cuál es el destino de toda persona que ha obedecido el Evangelio, que se ha arrepentido y ha reconocido a Jesús como su único Señor y vive una vida de congregación, vive una vida de perfección diaria, no de perfección plena, sino de perfección diaria. Me equivoco, me levanto, voy, me tomo de la gracia, me tomo del sacrificio. Entiendo que yo solo no puedo tener salvación sino a través de Cristo. Bueno, esa persona resucita. Pero ¿qué pasa con el que está ahorita en el infierno? Escuche, dice la Escritura, la palabra enseña que cuando viene el arrebatamiento, la iglesia es arrebatada, valga la redundancia, los muertos en Cristo resucitan. Luego de ese tiempo se levantará el anticristo. El anticristo estará 7 años, escuche, 7 años en esta tierra, y a la mitad de los 7 años él va a revelarse y va a levantar y va a empezar a sellar. Eso lo hablamos nosotros en la clase pasada. Y va a empezar a sellar a todas las personas con ese sello imperfecto a través del cual, o sea, ese sello en pocas maneras es reconocer que nunca tuvimos a Dios en nuestro corazón, a Jesús en nuestro corazón, porque nacimos en imperfección, 666, y Él nos vuelve a sellar con ese sello imperfecto que nos inhabilita para poder tener vida eterna. Entonces, cuando el anticristo se levante, a los 3 años y medio, él va a levantarse y va a preparar un ejército, va a perseguir a todos los cristianos que queden acá, los va a matar, dice la palabra que será así, y ya en el estudio pasado lo hablamos, y inmediatamente en ese tiempo viene el Señor. El Señor viene a desatar un juicio luego de los 7 años, que se cumplen los 3 años y medio malos. Ya al final de esos 7 años viene Cristo con la iglesia. El Señor viene a destruir a todos los hombres que quedaron en esta tierra, destruyéndolos dice la Escritura que vendrá montado en un caballo con una espada de doble filo aguda saliendo de su boca, y habrá una mortandad como nunca ha habido antes en esta tierra, tanto que la sangre dice que llegará a los niveles de los frenos de los caballos. Usted sabe un caballo, el freno, imagínese la altura que hay del freno del caballo al piso. Dice la Escritura que la tierra estará llena de sangre hasta esa estatura más o menos, de tanta mortandad que va a haber en aquel tiempo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que después que este juicio se desate, Él tomará al falso profeta, a la bestia, y a todos, y al falso profeta, a la bestia, y al anticristo, y los encarcelará. Luego nosotros de ahí empezaremos a vivir en el cielo 1000 años, que es lo que se conoce como el reinado milenial. Viviremos por 1000 años con Él. Luego de los 1000 años, miren, en el tiempo de los 7 años, los que están en el infierno siguen estando atormentados, y los que tienen siglos en el infierno siguen estando atormentados. Luego de los 7 años siguen estando atormentados. Luego de los 1000 años siguen estando atormentados. Pero cuando finalizan los 1000 años, se va a levantar un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Ese día viene Jesús a establecer este juicio. Vaya conmigo a Apocalipsis 20:11. Con esto les quiero enseñar qué va a pasar con los que están en el infierno.
Apocalipsis 20:11. Mire, después que pasaron los 1000 años, que nosotros vivimos 1000 años con Él, mire, de paz, de tranquilidad, hermoso, no habrá maldad, no habrá enfermedad, no habrá nada. O sea, será como un abreboca para la eternidad que vamos a vivir con Él, donde lo vamos a adorar, donde vamos a estar en su presencia y vamos a vivir maravillas y un gozo que usted nunca ha experimentado en esta tierra. Luego que esos 1000 años terminen, se levanta el Señor y viene a hacer el juicio. Mire lo que dice, vaya conmigo ahí rápidamente, Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Aquí habla claramente lo que sucederá ese día. En la prédica que yo le mandé a buscar, el lugar de los perdidos, yo hablo acerca del tribunal de la iglesia y hablo acerca del gran trono blanco. Hoy estoy hablando del gran trono blanco para hacerle la enseñanza de qué va a suceder con todas esas personas desobedientes, con esos que dicen, no, esos evangélicos lo que están es loco, eso es lo que son unos gritones, ¿qué va a estar? Jesucristo, eso no viene otra vez, porque si viene otra vez la paliza que le dieron, le vuelven a dar otra. Sí, esa gente que blasfema, lamentablemente, nosotros tenemos que predicarle, porque si se mueren en esa condición, van a darse cuenta que nuestro mensaje era verdadero. Juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, dice así, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Usted sabe que hasta aquí me llama a mí mucho la atención, porque el que va a juzgar en el juicio del gran trono blanco no es el Padre Jehová. El que va a juzgar en el juicio del gran trono blanco es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿sabe qué me da tristeza? Que al día de hoy Jesucristo no está como juez. Jesucristo está como propiciatorio, como expiatorio, como redentor, como salvador. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, donde tenemos oportunidad de arrepentirnos, donde tenemos oportunidad que si nos equivocamos, Él nos da nuevas oportunidades. Porque el que hoy, atiéndame eso usted que me está viendo por ahí por el YouTube, el que hoy nos está y te está dando oportunidades que te arrepientas, en este juicio te va a juzgar como juez. Y dice la escritora, aquí dice, delante del cual huyeron la tierra y los cielos. Mire, para que huyan los cielos y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos, eso es una expresión de temor y de miedo, de saber que alguien viene. Va a haber tanto espanto ese día de ese juicio que los cielos y la tierra huirán. Imagínense eso. Ahora mira lo que dice el verso 12, dice, y vi los muertos. ¿Qué vio Juan? Los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Aquí dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. Esto me habla, aunque aquí refleja una comparación de estatura, me habla de, no de estatura. Cuando en la historia del rico y Lázaro, vemos un grande que es el rico y vemos un pequeño que es Lázaro. Cuando la Biblia dice, vi a los grandes y pequeños, no refiere a la altura, refiere al estudio, al estrato económico, a los millonarios, a los exitosos, a los deportistas, a los que todo el mundo admira, a los cantantes, a los reggaetoneros, a toda esa gente grande que la gente aplaude, a los artistas, a toda persona admirada en esta tierra, pero también al que nunca echó para adelante, al que siempre fue una mala cabeza, un desobediente, que no estudió, que no tenía comida. O sea, ahí van a estar todos los muertos. Ahora mira lo que dice acá, y los vi de pie. Aquí esto es crucial. Cuando usted está en un juicio, normalmente los que han visto juicios en la televisión, usted entiende que cuando una persona está en juicio, cuando el juez le va a dar el veredicto a la persona, le dice, póngase sobre sus pies, porque ya le va a dar un veredicto. Me llama la atención que aquí dice que él vio a todos, los vio de pie delante de Dios. O sea, ya estaban de pie. ¿Qué significa o qué refleja que ya ellos estaban de pie? Que ya había un veredicto tomado. El que está en el juicio del gran trono blanco no tiene oportunidad de salvación,
Porque el juicio del gran trono blanco es para decirle a todos que están condenados por la eternidad. Ahora dice, fueron abiertos los libros, porque hay libros donde todos los hechos de cada uno de nosotros están registrados, todos los pecados de cada uno están registrados. Pero ¿sabe qué? Mírenme para acá, que viva mucho con dolor de barriga. Mírenme para acá. Cuando tú has creído en el Señor, cuando tú fuiste lavado por la sangre, esos libros son lavados y tú no apareces en ese libro. Cuando tú has creído en el Señor, usted no va a aparecer en ese libro cuando usted decidió vivir una vida agradando al Señor. Amén. Porque así como Jesús te lava tu pecado, somos quitados del libro de la muerte. Nosotros no aparecemos en ese libro. Escuche, y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas. Usted no es muerto, usted va a dormir en dado caso. Los muertos son los perdidos. Dice, y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. Ahora mira lo que dice acá, atención acá. Dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. ¿Qué es Hades? Hades es la palabra griega para tormento. Todos los que han estado atormentados ahí en el infierno siglos antes de la muerte de Cristo, después de la muerte de Cristo, todos los 7 años del tiempo de la resurrección, del arrebatamiento, los 7 años de tribulación de la tierra, más los 1000 años atormentados. Después de esos 1000 años ellos van a ser sacados y el Hades entregará a los muertos y todos van a pasar delante del Señor, y va a estar el juicio del gran trono blanco. Y dice, y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago que arde con fuego y azufre, en el lago del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Mira acá, que ese día Jesús estará delante de todos los que están en el infierno. Lo sacó por un breve momento de alivio que tendrán ahí. Me imagino que estarán aliviados cuando están en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús. Experimentarán momentos, y ahí muchos llorarán y muchos le dirán al Señor: Señor, ahora sí me quiero arrepentir, Señor, ahora sí, porque ya me di cuenta. Y lamentablemente, mire, yo me imagino que Jesús ese día llorará, porque ya ese día no habrá oportunidad. La oportunidad está en vida hoy. La oportunidad está hoy acá. Mientras usted está vivo, usted tiene oportunidad de que el Señor haga nueva todas las cosas en tu vida. Ese día yo me imagino las lágrimas de Jesús, porque si ese día Él estará juzgando, yo sé que el amor de Dios es demasiado grande, hermano, y con el dolor de su alma, yo me imagino, así como cuando nos pasa a nosotros como padres que tenemos que pegarle a los hijos, y después que le pegamos a los hijos muchos padres lloramos porque nos da cosas. Así estará Jesús llorando, pero ya ese día ya no hay oportunidad. La oportunidad es en vida y es hoy. Por eso tenemos que predicar este mensaje. ¿Y sabe qué dice la Escritura? El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Ahí el Señor se levantará y estarán todos siendo juzgados por haber desobedecido, por haber dado la espalda, por haber creído en el anticristo y no en el Cristo, por haber sido desobediente, por no haber creído. Dice la palabra que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por tanto, ahora su tormento será por la eternidad, y ahí Él como juez dará con el martillo, y ahí inmediatamente todos van a ser lanzados ahora por la eternidad. Hermano, la eternidad en un lugar con todo el dolor del mundo. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos fuimos creados para vivir eternamente. ¿Sabe qué termino con esto? Proverbios capítulo 15, 24. ¿Sabe qué dice Proverbios 15, 24? Estamos a tiempo. Dice: el camino de la vida es hacia arriba. El entendido, para el entendido, dice, el camino de la vida es hacia arriba. ¿Dónde está la vida? Hacia arriba. El camino de la vida es hacia arriba para el entendido, para apartarse del Seol. La palabra Seol es infierno. Para apartarse del Seol abajo. Quiere decir que la vida está arriba y el Seol, que es el infierno, está abajo. La palabra es clara. Hoy este mensaje es para alentar a todos los que todavía están vivos, que tienen oportunidades. Todos los días estás arrepintiéndote. Hoy yo quiero aprovechar este minuto para decirte: cierra tus ojos ahí, porque el Señor en este momento extiende sobre tu vida
esa oportunidad, esa misericordia, donde te dice hay una nueva oportunidad. Cierra tus ojos ahí y reconoce a Jesús, que es el único que te va a juzgar en un tiempo, que va a juzgar a las naciones, pero que no te quiere juzgar, sino que hoy te quiere salvar y dar vida eterna. Repite conmigo todos los que están conectados ahí: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que Dios Padre te resucitó de los muertos. Confieso con mi boca que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Vamos, piense ahí 30 segundos. Piense rapidito todos los pecados: desobediencia, mentiras, homicidios, borracheras, alcoholismo, drogas, homosexualismo, prostitución, fornicación, adulterio, todo lo que a Dios le desagrada. Vamos, arrepiéntete, diga: Jesús, lávame, Jesús, perdóname, no quiero estar en ese lugar, quiero ser librado, quiero ser arrebatado o quiero ser resucitado en el día postrero. Vamos, dile ahí, gloria a Jesús. Dile: en esta hora me arrepiento de mis pecados, borra mi nombre del libro de la muerte y escribe mi nombre en el libro de la vida. Pertenezco a Jesús. Si hiciste esta oración en este momento del corazón, te digo: tus pecados han sido lavados, eres nueva criatura. Bienvenido al pueblo de Dios y bienvenido al pueblo que a partir de ahora espera el arrebatamiento y la resurrección que el Señor le va a hacer a su pueblo. Yo te invito a que, si tú has visto este video y te parece que alguien tiene que escucharlo, te parece que hay personas que tú conoces que tienen que oír esta gran verdad, compártelo, comparte el video, dale suscribirte a la página y comparte esta verdad. Y a partir de ahora, si estás aquí en Venezuela, Maracaibo, contáctanos por la página, por el YouTube, que te vamos a dar la información. Y si no, busca una iglesia en cualquier parte del mundo, una iglesia donde se predique Jesucristo, y empieza a servirle al Señor, porque los tiempos se están acortando. Pronto viene el Señor a llevarse a su iglesia y viviremos con Él, como dice su palabra. Dios te bendiga. Te habló el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová. Esto es Catartizo, Escuela de Discipulado General. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.